Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Amigas, amigos de Bolivia, tengan ustedes muy buenos días. Les agradecemos para comenzar el haber sintonizado el programa Proyecto Bolivia. Samuel, buenos días. Muy buenos días, Erika, y buenos días a todos los oyentes. Este pasado lunes 21 de septiembre ha comenzado oficialmente la primavera y se han realizado agasajos en escuelas, colegios, universidades en el país. Creo que es muy importante recordar el hecho de que la mayoría de la población boliviana es una población joven y en ellos están depositadas todas nuestras esperanzas, pero también nuestra responsabilidad de generarles un mejor país a todas las generaciones que vienen por delante. Hay muchas tareas pendientes para cumplir ese objetivo. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que generar condiciones para que esos jóvenes puedan tener un empleo en el futuro y además estos jóvenes vivan libres de la violencia que acecha a las ciudades de nuestro país. El cambio de la estación tiene también muchísimos significados. Brotan las flores, brotan los pastos verdes, se siente el incremento de las temperaturas y la gente recoge el regalo de la tierra y vuelve a confiar al enfrentar la época de la siembra. Y esta primavera nos muestra que la confianza también tiene límites y que la democracia va a ser defendida por los que parecían que no les importaba, pero en realidad están muy atentos a todas las acciones que se desarrollan en el país. Esta constancia creo que es lo más importante que nos ha dejado el resultado de la votación que se ha recogido en ocasión del referéndum autonómico. ¿Qué impresiones te deja a ti ese proceso del país? A ver, Erika, primero quiero saludar a todas las bolivianas y bolivianos que el pasado domingo fueron a expresar su voluntad democrática. De acuerdo a los reportes que hemos escuchado estas últimas horas, el no ha ganado en los 5 departamentos con absoluta claridad. Y esperamos que el órgano electoral sea cuidadoso en la recopilación de esos datos. Y creo que es importante señalar que ganó el no, pese a que hemos ido a las urnas en condiciones difíciles, amedrentados, prohibidos de manifestar nuestra opinión, incluso se nos ha amenazado con procesos. Pero hace unos días hemos pedido que la población vote conscientemente. Y yo quiero felicitar a todos esos ciudadanos y ciudadanas que han votado conscientemente y que han revivido, diría yo, el poder ciudadano que le ha dicho no a los estatutos del MAS, no a la arbitrariedad, no a la corrupción, no a la soberbia. ¿Consideras que estamos viviendo una etapa en la cual hay un declive de la aceptación de la ciudadanía respecto al movimiento del socialismo? No hay duda, después del 29 de marzo de las elecciones para gobernadores y alcaldes, esta es la segunda derrota del partido oficialista en La Paz y en muchos otros departamentos. Hoy el pueblo paceño ha dado un mensaje muy claro. Le ha dicho al MAS que no lo apoya por la tremenda corrupción, por su arbitrariedad, por su soberbia y especialmente por sus ganas de eternizarse en el poder. Claramente vemos de que es un proyecto agotado. Es un proyecto agotado por la respuesta que le ha dado a la población desde el 29 de marzo cuando recibió un mensaje muy claro. ¿Cuál ha sido esa respuesta? El MAS se ha endurecido y se ha dedicado a perseguir a periodistas, a perseguir a las ONGs, a agredir sistemáticamente a la Iglesia Católica. Entonces es evidente que en estos últimos meses el gobierno masista ha descuidado la agenda de Bolivia para centrarse en su propia agenda, que es perpetuarse en el gobierno. Su única agenda es la reelección. El gobierno del MAS ya no tiene respuestas para la crisis que vive
el continente y que puede golpear muy duramente a Bolivia. No tiene respuestas para acabar con la corrupción, no tiene respuestas para salir del modelo extractivista que hemos visto en el anterior programa y no tiene respuestas de cómo salir de la dependencia de la caída de los precios del petróleo y de los minerales. No tiene respuestas para desarrollar y modernizar el país. Y no tiene respuestas porque ya no trabaja por el país, sino para lograr quedarse para siempre en el poder. Ese es el horizonte político del partido oficialista y del presidente Morales. En mi criterio, el triunfo del no es un llamado del poder ciudadano para que se respete la democracia y las libertades fundamentales, para que acabe la persecución con la prensa y con la gente que opina diferente al gobierno. Finalmente, leemos el triunfo del no como la manifestación de esa conciencia ciudadana y lo tomamos como un mensaje de ese poder ciudadano para trabajar por una alternativa de unidad que encuentre las respuestas que el proyecto agotado del MAS ya no tiene para enfrentar esta nueva realidad económica que se viene. Hay, no cabe la menor duda, entre la ciudadanía sentimientos de molestia, sentimientos de incertidumbre por lo que se avecina, que creo están íntimamente relacionados con los descarados hechos de corrupción que hemos visto en la última etapa. Recordemos un tema importante. Entre 175 países evaluados, Bolivia ocupa el puesto 103 en el índice de percepción de corrupción que elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional y que publicó en enero de este año. Saludamos a toda Bolivia que nos sintoniza a través de la cadena de Radios Fides y en Tarija nos siguen a través de las ondas de Radio Sonora. Ya regresa Proyecto Bolivia. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Regresamos a hablar sobre el país, sobre sus desafíos, sobre sus necesidades. Samuel estuvo la semana pasada en Tarija haciendo una visita. ¿Qué es lo que ha podido percibir que está pasando con la economía en Tarija? Efectivamente, Erika, he estado la semana pasada en Tarija y he visto con absoluta claridad el problema que venimos hablando de la crisis económica. Tarija tenía un presupuesto para la gestión 2015 de 4.600 millones de bolivianos, algo así como unos 750 millones de dólares. Pero ese presupuesto fue mal realizado porque a principio del año suponieron que el petróleo iba a tener un precio de $80 por barril. Y como todos sabemos, el precio del petróleo se cayó y está en alrededor de $40. Bueno, ese presupuesto que eran 4.650 millones de bolivianos, en realidad Tarija solamente va a recibir algo menos de 2/3. Tarija, en el mejor de los casos, va a recibir 3.000 millones de bolivianos. O sea, ya tiene que restringir una serie de programas, restringir gastos, no puede pagar sus deudas porque recibe una cantidad mucho menor. Pero el presupuesto de Tarija para el año 2016 muestra con mayor crudeza la crisis que se está viviendo. Tarija va a contar el próximo año, suponiendo que el precio del petróleo esté en $45 el barril, un presupuesto de 2.300 millones de bolivianos. Eso es poquito más de 300 millones de dólares. Es decir, de lo que se suponía que iba a tener un 2015 de 750 millones de dólares, que era el departamento que tenía los mayores ingresos, cae a algo más de 300 millones de dólares, que es lo que recibe la Alcaldía del Alto, lo que recibe la Alcaldía de La Paz. Entonces, el ingreso de Tarija para el año 2016 se cae en más del 50%. O sea, Tarija va a tener menos de la mitad de los recursos que se pensaba que iban a tener en el año 2015. Y eso se ve con absoluta claridad en el caso de Tarija,
por el hecho de que el 99% de los ingresos de Tarija provienen del gas. Tarija no tiene otros ingresos. Tarija recibe ingresos solamente por las regalías y por el IDH. Entonces, creo que ese ejemplo de Tarija nos muestra de que no va a haber un pequeño ajuste. No, el ajuste que se viene es un ajuste muy importante. Esa caída lo deja uno perplejo, finalmente, porque uno ha pensado que esta etapa de bonanza, como se extendió tanto, podía haber producido más frutos. En el programa nos hemos propuesto ser propositivos. ¿Qué hubiera pasado si, Samuel? A ver, si vemos ya la globalidad, si vemos a Bolivia, vamos a ver de que en estos prácticamente 10 años de gobierno del MAS y de Evo Morales, el país ha recibido 150.000 millones de dólares. Es realmente una cantidad de dinero que es difícil entenderla, ¿no es verdad? Es una cantidad de dinero muy grande, pero si tomamos en cuenta cuánto hubiera recibido cada ciudadano boliviano, si todo el ingreso que ha recibido Bolivia del gas, de las exportaciones, no lo manejaba el gobierno y lo manejaba directamente cada ciudadano, vemos que cada ciudadano hubiera recibido 15.000 dólares, o cada familia de 5 personas hubiera recibido 75.000 dólares. Es una cantidad tan grande que alcanzaba para ese monto por persona o por familia. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno con esos 150.000 millones de dólares? El problema es de que si hubiera administrado adecuadamente esos recursos, nuestra realidad económica y social sería otra. Pero el problema está en que en estos 10 años el gobierno de Evo Morales no tenía una agenda económica, no tenía una agenda de cambiar la economía, sino todas sus acciones estaban centradas en una agenda política. Y por lógica, consecuencia, esos 150.000 millones de dólares fueron gastados o invertidos en consolidar una agenda política, que tuvo algunos logros importantes, como por ejemplo el lograr una mayor inclusión social en el país, el bajar la pobreza extrema. En general, hay que reconocer que Evo Morales ha cambiado el mapa político de Bolivia con su revolución política, pero lo que no pudo hacer fue una revolución económica, ni una revolución que cambie la estructura económica en nuestro país. Por eso hoy hemos visto que a la simple caída de los precios de los hidrocarburos, de los minerales, tenemos fuertes impactos en la economía, como el que mencionábamos, el de Tarija. Y ahora Evo Morales llama a ajustarse los cinturones. Ajustarse los cinturones suena difícil después de tan largo tiempo de bonanza, pero ¿será posible, Samuel, desarrollar una verdadera revolución económica? Bueno, con 150.000 millones de dólares se podía haber cambiado totalmente nuestro país. ¿Qué se podía haber hecho? Primero, salirnos del famoso modelo extractivista que hace que siempre dependamos de vender materias primas que tienen precios internacionales que no los controlamos. Entonces, si 50.000 millones de dólares se hubieran destinado a potenciar la agricultura, a potenciar la industria, a potenciar para que miles o millones de bolivianos puedan hacer sus propios emprendimientos, con seguridad en este momento ya no dependeríamos solamente del gas y cuánto es el precio del gas. Por otra parte, si otra proporción importante de esos recursos se hubiera utilizado para invertirlos en salud, en educación, en vivienda, podríamos haber cambiado la situación del país en esa materia. En nuestro país, por ejemplo, tenemos 11.000 camas de hospitales. Y lo que dice la norma, que para la población que deberíamos tener
deberíamos contar con 25.000 camas de hospital. Bueno, podríamos en estos 10 años haber llegado a las 25.000 camas de hospital, un indicador, tener hospitales de tercer nivel, que todos los bolivianos tengan acceso a la salud, que nadie pierda la vida por falta de atención médica. Podríamos haber cambiado sustancialmente nuestra educación, podríamos tener una educación superior al promedio que hay en el continente. En este momento nuestra educación está a la cola de los indicadores en el continente y obviamente con los otros 50.000 millones de dólares podríamos haber invertido en sectores que son sostenibles. Por ejemplo, utilizar el dinero de las exportaciones de gas de minerales para construir grandes represas que generen energía hidroeléctrica que no se acaba nunca. Esa es la energía sostenible. Si se hubiera hecho, si se hubiera utilizado esos 150.000 millones de dólares en potenciar la producción, la industria, en mejorar la calidad de vida de los bolivianos a través de la salud, la educación, mejor vivienda, y si se hubiera invertido en sectores sostenibles, en este momento no nos interesaría mucho la caída del precio de los hidrocarburos o la caída del precio de los minerales, pero ahora tenemos que estar con el Jesús en la boca viendo cómo evolucionan esos precios. Entonces el problema es que el gobierno de Evo Morales ha utilizado ese dinero políticamente, porque ese fue y ese es su modelo, y por supuesto ha creado un alto clientelaje político. Todas sus grandes acciones económicas siempre han estado dominadas por lograr un efecto político. Desde ese punto de vista podemos resumir que el MAS, con esos 150.000 millones de dólares, ha hecho pues proyectos faraónicos para satisfacer a las bases del partido oficialista. Por ejemplo, han hecho un ingenio en San Buenaventura que, de acuerdo al propio gerente de la empresa, no ha tomado en cuenta los estudios económicos y no va a poder haber materia prima para que funcione ese ingenio, una inversión de 140 millones de dólares. Se ha hecho una empresa de papel en el Chapare con pésimos resultados, se han hecho aeropuertos donde no hay pasajeros, se han hecho grandes gastos en cumbres políticas, se ha comprado un satélite que ahora se utiliza una pequeña proporción de su capacidad, no se ha podido industrializar el mutún, el litio, se ha hecho muchas empresas deficitarias y se ha ejecutado obras sin planificación, sin supervisión, como en su momento lo demostramos con el análisis del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que están destinadas a potenciar el clientelaje político. Se han hecho gastos millonarios para tener el control político de casi todos los poderes, incluido el poder de los medios, el poder mediático, y así poder garantizar la reelección indefinida de Evo Morales. Yo pondría especial atención en este punto porque la verdadera agenda de Evo Morales siempre ha sido la reelección, o como los masistas proponen, la toma de la presidencia a perpetuidad. El costo de los sueños de perpetuidad, el costo de las reelecciones sucesivas de Evo Morales es millonario. Algún día se hará una auditoría a estos gastos y seguramente los bolivianos quedarán asombrados de lo que se ha gastado para conseguir más clientelaje político. Y te voy a dar solamente algunos ejemplos. Para tener el control de la información, el gobierno de Evo Morales gasta un presupuesto superior a los 100 millones de dólares anuales en propaganda. Eso lo denunció el diputado Wilson Santamaría hace unos días y la ministra Paco en la interpelación no lo negó. Además, el gobierno ha montado una red de 92 radios en todo el país que operan con presupuesto del Estado y que hacen propaganda política las 24 horas. Pero además ha montado una estructura logística que le cuesta al Estado cientos de millones cada año para hacer campaña permanente. Por ejemplo, ha comprado un avión
que ha costado 270 millones de bolivianos para viajar decenas de veces al exterior. El año 2014, el diario Página 7 informó, por ejemplo, que Evo Morales viajó 21 veces al extranjero. Y de esos viajes la mayoría eran a Cuba y Venezuela. No eran para gestiones para el desarrollo del país. Como vemos, Erika, así se ha gastado para tratar de retener el poder, creando un clientelaje que pueda asegurar los votos. El jueves pasado, Herbol informó que los principales dirigentes que pidieron la reelección de Evo Morales habían recibido vehículos regalados por el gobierno. Entonces se entiende, las exigencias de la reelección del MAS, hoy después de tanta corrupción, el único camino para no rendir cuentas. Por eso quieren lograr la reelección de Evo Morales para tapar toda la corrupción y desfalcos que se han hecho. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @BoliviaProyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Volvemos al tema que nos ocupa en este día. Hemos hablado sobre la cantidad de dinero que ha generado esta etapa de bonanza, cómo la ha empleado el movimiento al socialismo. Hablábamos sobre los aspectos negativos, ahora hablemos sobre los aspectos positivos, Samuel. Erika, muchos economistas hablan más de bonanza que de estabilidad. O en todo caso, se trata de una estabilidad sostenida por los precios altos de las materias primas. Caen esos precios y chao estabilidad, a ajustarse los cinturones. Y automáticamente las regiones entran en una especie de recesión en sus inversiones públicas, porque recibirán mucho menos dinero, especialmente Tarija y Pando, que su principal ingreso está en el IDH y en el caso de Tarija además las regalías. En el diario Página 7 del 10 de septiembre, el ministro de Economía, Luis Arce, decía que Tarija va a recibir como 1.500 millones de bolivianos menos y que Pando va a recibir unos 380 millones de bolivianos menos. Y así casi todas las regiones van a ver menguados sus ingresos. Aquí podemos hacer otra precisión. El ministro Arce suele hablar del modelo económico boliviano y creemos que tal cosa no existe. Lo que existe es una economía manejada políticamente para lograr perpetuarse en el poder. Por eso este gobierno ha hecho alianzas insólitas con muchos agentes económicos solo para que le aseguren quedarse en el poder. Fíjese usted, después de la nacionalización, fueron flexibilizando su relación con las petroleras y más allá de su discurso, lo cierto es que hoy las petroleras tienen tantas ventajas o más que en el pasado. Algún momento se va a saber la verdad sobre los miles de millones de dólares que el gobierno les entrega en la modalidad de los famosos costos recuperables. Ya se anunció que para las transnacionales que exploren se les va a dar incentivos. ¿Y esos incentivos de dónde saldrán? De los recursos que se les da a las regiones. Ahora la pregunta, Samuel, cae por sí sola. ¿Se habría podido gastar de una manera diferente estos recursos económicos en el país? Bueno, nosotros hemos dicho, Erika, que Evo Morales ha sido muy eficiente en gestar y gestionar una revolución política, pero se equivoca en tanto y en cuanto pone el país y la economía del país al servicio de su proyecto político. Para enfrentar de manera ventajosa la reelección, el ministro Luis Arce escondió hasta donde pudo el impacto de esta crisis internacional. Finalmente fue la oposición y un cierto sentido de la realidad la que le obligó a aceptar que no había el blindaje del que él habló. Sin embargo, a pesar de aceptar que se vienen tiempos de vacas flacas, para seguir dando impulso a la reelección, no se quiere asumir un plan anticrisis. Entonces creemos que lo que Bolivia necesita ahora es asumir una agenda económica que nos lleve no al simple crecimiento, sino al verdadero desarrollo.
Y eso pasa por gestar un proyecto de industrialización en todos los ámbitos de la economía. El error de Evo Morales fue creer que la industrialización se refería solamente a los hidrocarburos y aún así entregó la industrialización a las transnacionales sin considerar las necesidades del país. Hoy la planta de Río Grande está trabajando a menos del 50% de su capacidad. Lo mismo pasará con la planta de Gran Chaco y con la planta de Uria. Pero si te das cuenta, Erika, cada vez ponemos más recursos para que dependan de los hidrocarburos, cuando lo que le interesa al país es diversificar su economía. Nosotros creemos en una industrialización que parta de los verdaderos actores económicos, es decir, del productor. Una industrialización hecha con manos y con corazón bolivianos. Y para eso ponemos énfasis en la educación. Una educación para la producción, como lo hemos demostrado con los CITES. Fíjate, siendo oposición ya hemos dado pasos importantes en mostrar y demostrar cómo funcionaría un modelo de educación para la producción. Con los CITES hemos formado a más de 10,000 personas que antes no tenían oportunidades. Y hoy miles de ellas tienen un mejor empleo, cientos de ellas han abierto una empresa propia y se están insertando de manera ventajosa en el mercado nacional. Yo diría que nuestra propuesta se basa en dos ideas centrales: desarrollo y modernidad, algo que no nos dio el gobierno. Solo nos dio un crecimiento coyuntural amparado en los precios altos de las materias primas, y tampoco nos llevó a la modernidad, ni en lo económico ni en lo político. Más bien tenemos ahora una democracia restringida, con miles de perseguidos políticos, exiliados, con decenas de encarcelados, y todo porque tanto Evo Morales como los dirigentes sociales se han adueñado de la política y quieren perpetuarse en el poder. Sin alternancia en el poder no hay democracia, y sin democracia no hay desarrollo. Es muy simple eso. Cuando hay un líder que quiere perpetuarse en el poder cambiando las leyes a su antojo, entonces todo se desinstitucionaliza. La corrupción se hegemoniza y nadie rinde cuentas, como lo hemos visto con la corrupción del Fondo Indígena, con la corrupción de YPFB, con la corrupción en la vicepresidencia y sus contratos de catering. A nuestro WhatsApp nos ha escrito una oyente y ella consulta por qué no se está recolectando firmas para el no a la reelección. Bueno, decirle a esta amable oyente que nos ha escrito que el procedimiento establecido en la Constitución para su modificación parcial es un referéndum. Es decir, seguramente en el primer trimestre del año 2016 vamos a acudir nuevamente a las urnas y tenemos que dar nuestro voto sobre ese intento de perpetuarse en el poder. Entonces habrá que votar de manera masiva por el no a la reelección, dándole una lección muy clara que no queremos que nuestra democracia, nuestro país sea propiedad de nadie. El único dueño de la voluntad popular es el pueblo, y el pueblo pone autoridades temporales, no delega de manera permanente su soberanía, su poder. Entonces lo que habrá que hacer es trabajar todos juntos con unidad para dar un no en ese referéndum a la reelección. Tenemos una consulta más, por temas de tiempo vamos a cerrar con él. Él nos escribe desde La Paz y dice: tengo un taller de costura y trabajaba antes con 4 operarios y ahora estoy trabajando solo por falta de mercados y por los problemas que se han presentado en el país con las nuevas asignaciones. Quiero saber cómo puedo ser parte de los CITES, dice él. A ver, las personas que quieran tomar un curso en los CITES, quiero decirles de que hay muchas personas que tienen un negocio y que para mejorar su productividad, para bajar costos, para acceder a los mercados, van a los CITES. En la ciudad de La Paz tenemos el CITE de confección
en la zona de San Pedro, en la calle Boquerón. En la ciudad del Alto tenemos 2 CITES en la avenida Juan Pablo II. Son el CITE de carpintería y el CITE de confección. Entonces ellos pueden acudir a esos CITES, igual que en Oruro, que en Cochabamba, que en Santa Cruz, en Beni, para poder inscribirse, tomar un curso y en el lapso de 60 a 90 días estar preparados para poder ser competitivos, para poder producir a bajos costos. Agradecerles a todos por habernos seguido. La próxima semana nos reencontramos, Samuel. Cierto. Gracias, amigos, por su amable atención. Retornamos el próximo martes. Corren tiempos difíciles en el país, pero es importante aprender que la democracia, como decía un famoso político británico, Churchill, la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Buena semana para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Una producción del equipo de comunicación de Samuel Doria Medina.